En la Casa Ronald McDonald de Málaga cada día se abren las puertas a la esperanza. Este hogar que están viendo en directo, situado junto al Hospital Materno-Infantil, ofrece alojamiento gratuito a familias que deben desplazarse lejos de su residencia para que sus hijos reciban tratamiento médico. Más que un lugar para dormir, la casa se convierte en un espacio de apoyo, comprensión y cariño, donde las familias pueden sentirse acompañadas en los momentos más difíciles. Hoy conocemos de cerca la labor que desarrolla esta fundación, las actividades que se realizan y el impacto que su trabajo tiene en la vida de quienes atraviesan una situación delicada. Buenos días. La labor que desarrollan en este hogar, que lleva 13 años en la ciudad, es portada hoy de un lunes 17 de noviembre, en la que la imagen del día es esta otra. Es la rueda de prensa en la que se está presentando el nuevo proyecto del Hotel del Puerto, que se ha dado a conocer esta mañana. Fíjense, como les digo, en una rueda de prensa que todavía continúa a esta hora. Esa es la imagen en directo de la rueda de prensa, como les digo, en la que se están dando a conocer todos los detalles sobre este nuevo proyecto de ciudad. Proyecto que, para que se hagan una idea, lleva unos 10 años cociéndose, o sea que esperemos que cuando finalmente se lleve a cabo esté bien pensado y bien resuelto. Un asunto que abordamos a esta hora con Mariluz Aguilar Galindo, con Fran Cristófol. Buenos días a los dos. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, a Mariluz ya la escuchamos el otro día, no le convencía mucho este proyecto que adelantaron nuestros compañeros de Diario Sur. De hecho, la foto que veían es la que nosotros usamos el otro día, el jueves pasado, para enseñarles, mostrarles este proyecto el miércoles. Porque una buena exclusiva, por otra parte, por parte de los compañeros del Diario Sur, porque había cierta expectación, sí, como es no verdad. en vano llevamos sí, porque arrastrando. Enseñaron una foto, pero era muy de lejos, muy de lejos, muy de lejos, que prácticamente... No sé, entre árboles, además. Se perdía, entonces es verdad que la primera imagen la adelantaron. Fue recibida tras esa expectación que, como bien señalabas, después de 10 años, que se dice pronto, que lleva arrastrando este tema. Y bueno, yo creo que va a seguir siendo un proyecto. Mira, y aquí se está viendo otra imagen, controvertido. Fíjate, en esta imagen en directo vemos desde otra parte de la playa de la Caleta, desde la zona este, ¿no? Y lo estamos viendo ahí. Aquí sí que se ve un poquito más ancho. Es verdad que visto así de lateral, nuestros compañeros de Málaga hoy ya hablan de este nuevo edificio como el pendrive. En fin, bueno, las comparaciones son odiosas siempre. Claro, a ver, esta vista que estamos viendo ahora... Esta parece más bonita, nos gusta más. A mí personalmente me parece un edificio absolutamente impersonal. Siendo un lugar tan relevante como es este, uno espera, a mí se me viene en esta imagen por la Torre Akbar de Barcelona, por ejemplo, es decir, algo que sea mucho más llamativo. No deja de ser una torre. Yo no estoy en contra de que haya una torre, pero sí estoy en contra de que haya una torre sin personalidad, y yo creo que es este caso. Considero que desde el punto de vista empresarial es probablemente el mejor diseño posible, porque al no tener ángulos muertos, al no tener circularidad por ningún lado... Que sí tenía el proyecto del Pepe Seguí, por otra parte, que era el proyecto primero que teníamos. 28, creo, habitaciones... Sí, que puede no hay ángulos muertos. Que puede ser, claro, que detrás del cambio también de proyecto sea una cuestión de rentabilidad, claro. Bueno, en cualquier caso vamos a estar pendientes de este asunto. Lo apuntamos someramente también el otro día, si acaso habrían primado también intereses de ese tipo, ¿no? Un aprovechamiento para rentabilizar al máximo el espacio que se iba... Recordemos que en la rueda de prensa está el CEO de Hesperia Hoteles, es decir, que detrás de todo esto hay una cadena hotelera que lo que busca es el máximo espacio rentabilizar, para el evidentemente, que no es una ONG, claro, evidentemente, al final es un negocio. Bueno, fíjense en la historia de película que también les vamos a contar. Ha sido detenido en Málaga Pipo Chavarría, uno de los narcos más buscados en América Latina. Pipo fingió su muerte en el año 2021 y cambió de identidad. Se convirtió en Danilo Fernández, presuntamente nacido en Maracaibo, en Venezuela. Se ocultó aquí en Europa mientras ordenaba asesinatos en el país. Es el líder del cártel de los Lobos y uno de los narcos más buscados del continente. Bueno, pues tremenda historia que, fíjense, parece sacada de una película totalmente de ficción, de acción, y que más allá de la historia refuerza lo que vienen denunciando también las fuerzas de seguridad en los últimos tiempos, que dicen que los narcos están eligiendo la Costa del Sol y la provincia para afincarse. Piensa que, y ahí tiramos de compañeros periodistas, como es el caso de Andrés Lozano, tanto el hachís como la cocaína tienen como puerta de entrada los puertos de Algeciras, toda la zona del Guadalquivir. Vimos hace unos días ese ataque contra las fuerzas de seguridad.
Claro, lo normal es que estés cerca de donde entra la mercancía que tú estás trayendo. Lo llevamos viendo muchos años. Yo recuerdo hace unos años como la Policía Nacional en Marbella detenía al capo financiero de uno de los grandes cárteles. Es decir, que aquí tenemos lo más granado. Aquí tenemos de todo. Eso se no nos falta nada. Además de todas las nacionalidades, porque aquel era de los Países Bajos, que es donde estaba y donde sigue estando el centro de la financiación ilegal de los cárteles. Tenemos de todo. Y eso se traduce también en situaciones o hechos tan truculentos como que a cada 2 por 3 hay asesinatos, tiroteos. Eso tiene también como resultado eso, ¿no? Y por ende una imagen que deja mucho que desear, ¿no? Una imagen de inseguridad, de puertas para afuera, para una tierra que vive tanto del turismo, de haber vivido del turismo, claro. Y de ser una zona tranquila, familiar, de relax, aunque cada vez más de fiesta. Bueno, sí, pues eso también. Pendientes de esta noticia. Oye, y el Consejo de Política Fiscal, que hoy reúne a las comunidades autónomas con la ministra, con María Jesús Montero. Parece el primer intento para el presupuesto Pero llega muy tarde, porque recordemos que el presupuesto tenía que haberse presentado. Más vale tarde que nunca, Fran. Sí, lo que pasa es que las comunidades autónomas que han hecho los deberes llevan con sus presupuestos presentados en tiempo y forma varios meses. Yo escuchaba esta mañana, viniendo para acá, a la consejera de Economía y Hacienda de la Junta y, bueno, tiene pinta de que acuerdo no va a haber, obviamente, pase lo que pase. No tiene pinta. La última reunión, ya sabemos cómo acabó, se levantaron todos y dejaron el asiento vacío. No creo que se llegue a tanto en esta ocasión, pero efectivamente se produce en un ambiente de cierta tensión que puede acabar en lo que apuntas, en que no se llegue a un acuerdo. Veremos, no lo sabemos aún. Y no sabemos si tiene mucho, poco o nada que ver también las elecciones, que saben que las tenemos a la vuelta de la esquina, en este caso las andaluzas, las nacionales habrá que ver porque Pedro Sánchez sigue insistiendo en que va a seguir los próximos 2 años y además sacando pecho de su gobierno y de estos 2 años que han pasado ya. Eso sí, tenemos una nueva encuesta en intención de voto en la que el Partido Popular conseguiría entre 147 y 149 escaños, por detrás el Partido Socialista que obtendría entre 107 y 109. Vox pasaría de los 33 que tiene ahora mismo hasta los 54-56 escaños y Sumar que pasaría de 31 a entre 8 o 9 diputados. Pues sí, llamativo es la subida de Vox, muy llamativa también el batacazo que pegaría Sumar. El gobierno, siempre se había dicho aquello de que el poder desgasta al que no lo tiene. En este caso, en España estamos viviendo todo lo contrario, un poder que está desgastando a la vicepresidencia, Ministerio de Cultura, de Consumo, de Infancia, y también vemos cómo la presidencia del gobierno está en serio declive, es decir, teniendo el control de la economía, etcétera, etcétera, no es capaz de remontar. No es capaz. Y lo que vemos es cada vez más a Vox más inflado. Es decir, el PP mantiene esa misma... Sí, prácticamente igual, mientras que el Partido Popular se mantiene prácticamente igual, Vox sí que sigue poquito a poco, por lo menos en intención de voto. ¿Y de dónde sale ese voto de Vox? Porque vemos que del PP no. Ahí es donde está la clave. Ahí está la pregunta, también, que es muy interesante. La pregunta del millón. Porque los que más pierden es Sumar. Son votantes de Sumar los que se van a Vox, no parece el perfil. En cierto modo puede haber un perfil antisistema que salga de ahí, que salga de haber votado previamente a Podemos, aquel Podemos Sumar que se presentó, y que en cierto modo ese antisistema se mueva entre partidos antisistema. No es lógico, pero es posible. Bueno, imposible en este ambiente. Bueno, imposible nada. ¿No? Lo veo difícil, pero bueno. Yo también. Esos datos se podrían extrapolar de alguna manera, no calcar, claro, hacia la consideración de la ciudadanía, a tenor también de otra encuesta que se ha realizado sobre la figura de los líderes. Se mantiene impoluto casi la figura de Feijóo, prácticamente también, aunque baja la de Pedro Sánchez, y avanza también la de Abascal. Bueno, pues sobre este asunto le vamos a preguntar a nuestra entrevista de hoy. Nuestro invitado es José Ramón Carmona, es secretario general del Partido Popular aquí en Málaga, y en un ratito le vamos a preguntar, unos minutos le vamos a preguntar por esta encuesta y por este resultado. Son las noticias que completamos a esta hora, ya saben, con las noticias en directo que nos llegan desde diferentes puntos de la ciudad. La primera de las historias, ya lo han visto, tiene que ver con ese proyecto del hotel de la Torre del Puerto. Los promotores están presentando a esta hora el proyecto en esa rueda de prensa que vemos en directo
directo. La otra imagen, en este caso, nos llega desde el centro de Google, donde está esta mañana José Carlos Gómez Villamandos, es el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, que presenta el catálogo de aceleradoras de Andalucía 2025. Manu García está allí y nos va a contar todos los detalles. Y Rocío Carrascal nos acerca esta mañana a la casa Ronald McDonald y la labor que desarrolla esta entidad que acoge a familias que necesitan alojarse temporalmente en nuestra ciudad. La última de las imágenes tiene que ver en este caso con el presupuesto de la Diputación Provincial de Málaga, que supera por primera vez y para el año que viene los 500 millones de euros y un récord de inversiones de 96 millones, un 26% más que este año. Son las noticias de un día en el que la imagen de la jornada es sin duda ese hotel del puerto y los detalles de un proyecto que firma David Chipperfield. Nuestra compañera Eva Encina está en esa rueda de prensa que todavía continúa a esta hora en directo. Vámonos allí a ver de qué están hablando. Muchas ciudades llevan nombre. No sé si tienen previsto un nombre. Por ejemplo, en Sevilla se le llamaba Torre Peli por el arquitecto. Después se le llamó Torre Sevilla. No sé si tienen previsto un nombre para ese edificio. Gracias. Pues sí, yo creo que este edificio tendrá que llevar un nombre y esto es parte de los equipos de marketing. Todavía no podemos en estos momentos, ¿no?, difundir este dato. Buenas tardes, soy Ignacio San Martín de la cadena SER. Hemos hablado de la altura, pero no sé si se conoce, pero ¿qué ancho tiene la fachada y el flanco del edificio? Son alrededor de 19 metros y 59 metros. 19 por 59. La última, si os parece. Solamente una cosa rápida. Bueno, pues ya nos hemos enterado, fíjense, 59 por 19, en este caso, en la fachada, pendientes, vamos a estar de esa rueda de prensa en la que están dando, como les digo, todos los detalles. Vamos a intentar, a ver si cuando termine la rueda de prensa podemos hablar un minutito con nuestra compañera Eva Encina, que es la redactora que está allí para que nos cuente los detalles. Fíjense que les preguntaba a nuestros compañeros, ya se pueden imaginar muchas preguntas sobre la mesa, entre ellas si le van a poner algún nombre significativo. Decían, bueno, que de momento no lo pueden adelantar. Asunto de portada, estos detalles del Hotel del Puerto que conviven además hoy con la tasa de basura, porque saben que los ayuntamientos malagueños siguen dándole vueltas a la tasa de basura que empezaremos a pagar, si nada lo impide, el año que viene. En teoría, se entrará en vigor durante los 3 primeros meses del año que viene. Hoy dedicamos el dato a esos 255 euros, que es lo que calcula el ayuntamiento que cuesta por habitante al año Limassol. Es orientativo y no supone que la tasa sea esta, pero ahí está la cifra. Un asunto que completamos esta mañana con los estudiantes universitarios, que nos van a contar en un ratito los motivos de los 5 días de paro convocados entre los días 1 y el 5 de diciembre. Dicen que quieren llamar la atención sobre la infrafinanciación de la UMA. Una denuncia, fíjense, que coincide esta mañana con la visita del consejero, con el que se supone que se van a reunir. Ahí le preguntaremos, además, seguro que nuestros compañeros de informativos les han preguntado también al consejero de Universidad, Investigación e Innovación por este asunto. Manu García ha estado con él. Buenos días, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula. Pues sí, José Carlos Gómez Villamandos, el consejero de Universidad, ha hablado tras ser preguntado por los periodistas por la huelga convocada por los estudiantes universitarios del 1 al 5 de diciembre en todas las titulaciones y centros de la Universidad de Málaga. El motivo, como decías, es la infrafinanciación que a su juicio sufre la universidad y también para protestar por la LUPA, la ley que regula los estudios universitarios y que, según los estudiantes, allana el camino a la privatización. Pues bien, Gómez Villamandos ha asegurado que está en contacto directo con los estudiantes, que se ha reunido 5 veces con ellos, la última el pasado viernes, y que se han aceptado 65 de las 80 alegaciones que han presentado los estudiantes a esta ley. Y en cuanto a la infrafinanciación, Gómez Villamandos ha sido contundente y ha asegurado que las universidades andaluzas no están infrafinanciadas. Bueno, pues sobre estas declaraciones del consejero le preguntamos en un ratito al portavoz de CEUMA, del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga, al que vamos a tener en directo. Muchísimas gracias, Manu. Los datos, fíjense, de la consejería hablan de 244 millones de inversión para este curso, para la Universidad de Málaga, 51,7 millones más de lo que obtuvo en 2018. Hablaremos de la inversión en universidad que completamos a esta hora con la celebración esta semana del Día de la Infancia. Vamos a hablar con Hogar Abierto, que hace un llamamiento urgente. Son necesarias al menos 15 familias para acoger a menores que se encuentran bajo la tutela de la Administración. En realidad, en cifras, hay
350 menores en la provincia esperando una familia acogedora. Los niños más mayores, los grupos de hermanos y los niños con necesidades especiales son los que tienen menos posibilidades de ser acogidos. Los niños que también son protagonistas hoy en la Casa Ronald McDonald, que ofrece un alojamiento a las familias que lo necesitan. Rocío Carrascal está allí. Buenos días, Rocío. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues hay lugares donde la solidaridad se convierte en un auténtico refugio. Es lo que pasa aquí, en la Casa Ronald McDonald, que es un hogar lejos de casa para esas familias que tienen a los niños y a las niñas ingresados en el hospital y que necesitan estar cerca de ellos. Se convierte en un refugio donde hacer más llevadero todo el proceso. Pero eso sí, la solidaridad aquí es muy importante. Entonces, este fin de semana, todo lo que se recaude concretamente este viernes, los restaurantes McDonald's, de los famosos Big Mac, se va a destinar a las casas Ronald McDonald. Y además de esto, va a haber otras actividades a lo largo de las próximas semanas también para recaudar fondos. Se lo vamos a contar todo en unos momentos. Bueno, pues en un ratito volvemos con Rocío para que nos cuente todos los detalles sobre la labor maravillosa que desarrolla la Casa Ronald McDonald. Falta poco más de un mes, estamos a día 17, será el 21 de diciembre para el sorteo extraordinario de Navidad y hoy les hemos preguntado, ¿han comprado lotería de Navidad? ¿Van a comprar? A ver qué nos han dicho. Vamos, este año sí, porque hay un chico que vende lotero y dice, a ver, ¿cuándo me va a comprar? Cómpramelo ahora. Digo, ahora mismo no. Dentro de unos días yo te compro, cuando llegue de diciembre. ¿Y cómo la compras? ¿Solo o con familiares, con amigos? Con algún familiar, hay que compartirlo, obviamente. Y sí, compro. ¿Sueles comprar solo o con amigos, con familia? Depende, ahora en las comidas navideñas siempre se comparten los décimos y cosas de esas. Bueno, normalmente familia, amigos y algunos individual, porque si toca mejor, ¿no? También tenemos un grupo especial solamente para comprar lotería de Navidad, entre las amigas. ¿Y si toca, qué vas a hacer? ¿Das la entrada para una casa? Porque ya ni para comprarte la entera, vaya. Bueno, yo tengo dos ya, ¿eh? Uno regalado y otro que he comprado yo. A ver si este año me toca algo, porque de momento he tenido poca suerte, ¿eh? En esto de la lotería de Navidad. Le preguntaré a mis tertulianos a ver si han tenido ellos suerte y les ha tocado la lotería. Y hoy vamos a hablar de este tema con Miguel Ángel Conejo. Es el delegado de Loterías y Apuestas del Estado aquí en Málaga y con él veremos cómo van las ventas. Para que se hagan una idea, el año pasado los malagueños nos gastamos 100 millones de euros en décimos. Y hoy nos adelantamos a la celebración del Día Mundial de la Lucha frente al SIDA. Los últimos datos oficiales, los de 2023, cifran en Málaga en total 119 nuevos casos de VIH en la provincia frente a los 126 del año 2022. O sea que bajan un poquito. Será el tema que abordaremos en la mesa de la segunda parte del programa. Pues en torno a la 1:45 de la tarde. Asuntos que completamos a esta hora y como hacemos cada día con las portadas de los periódicos locales. Y aquí tenemos las portadas de nuestros compañeros. En Diario Sur, temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura. Esa noticia que les hemos contado y a la que hemos dedicado nuestro dato, a esos 255 euros, que según el cálculo del Ayuntamiento de Málaga es lo que cuesta por malagueño mantener el Limasán, y habrá que ver cuánto nos va a costar esa tasa de basura. La Opinión de Málaga, la renta media por trabajo en Málaga sigue en la parte baja del ranking español. Noticia política, la elegida en este caso por nuestros compañeros de La Opinión de Málaga y que completamos a esta hora con la portada de El Español de Málaga. 5 años de sequía en la provincia bajo la lupa. Se perdió el 80% de los mangos y un 50% de aguacates. Es la noticia que destacan nuestros compañeros del Español de Málaga, que en este caso hace referencia a los cultivos. Y el Málaga Hoy, ofertas en Telegram para reclutar a baby sicarios por 4.000 euros en Málaga. Es la noticia a la que dedican nuestros compañeros del Málaga Hoy, en este caso su portada, la foto de portada y el titular. Portada que completamos con la información de servicio, que como siempre comenzamos con la previsión del tiempo, que viene marcada por cielos muy nubosos acompañados de chubascos ocasionales, más probables e intensos en el interior, tendiendo a abrirse claros al final de la tarde. Temperaturas en descenso, localmente máximas sin cambios. Hoy oscilamos entre una mínima de 12 y una máxima de 19 grados. Vientos que soplan flojos y moderados de componente oeste, más intensos en el litoral. Previsión del tiempo que completamos como cada día con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Esther Sánchez, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Esther, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital?
Pues ahora mismo tenemos tráfico fluido por casi toda la ciudad. Lo único destacar, Avenida Valle Inclán en ambos sentidos, que está el tráfico un poco más intenso, y en Avenida Velázquez, sentido Torremolinos. Desde aquí, como siempre, recomendamos el uso del transporte público. Pues muchísimas gracias, Esther. Tiempo y tráfico, que como cada día nos sirven para ir a la entrevista del día. Hoy recibimos a José Ramón Carmona, que es secretario general del Partido Popular de Málaga. Muy buenas. Bienvenido. Muchas gracias. Nada, gracias a usted por acompañarnos esta mañana para hablar de diferentes asuntos, actualidad política complicada, diría yo. Hablaremos Sí, sí. en un ratito por todo lo que sucede, con la mirada puesta en todos los procesos judiciales que estamos viviendo, la ruptura de Junts también a nivel nacional. Pero me gustaría empezar por lo más local. Hoy de nuevo hemos tenido a otro camión que se ha averiado también en la 7 por la zona este, de nuevo atascos, pero es que prácticamente esto ya es diario. ¿Tiene solución lo de la movilidad en Málaga? Bueno, tiene solución y no es fácil, requiere inversión, pero claro, si te tiras 7 años sin invertir ni un solo euro porque no hay presupuestos del Estado para afrontar este problema, tiene peor solución, sin duda. Claro. Han iniciado una campaña por parte del Partido Popular, una campaña de recogida de firmas, si no me equivoco, un poco para que el Gobierno haga algo. De momento lo que tienen es un enfrentamiento político con el subdelegado del Gobierno en Málaga también. ¿Esto soluciona algo? Bueno, enfrentamiento o no, lo que estamos intentando es sacar a la realidad lo que está pasando, ¿no? Permanentemente un atasco, entres por donde entres a Málaga o salgas por donde salgas. Ya da igual si es hora punta o si no lo es, da igual la época del año, si es periodo estival o no lo es. ¿Por qué? Porque, insisto, no se están haciendo ni siquiera los estudios que reclamamos desde hace muchos años para intentar aliviar esta situación. No hay previsión de un tercer carril para el este, no hay una previsión sino todo lo contrario, para intentar tener un tren litoral. No hay tampoco ningún tipo de ayudas o bonificaciones al peaje de la P7. En definitiva, insisto, cuando hablamos de presupuestos parece que es una entelequia, ¿no? Como que es una obligación de... Pero imaginemos que durante 7 años no se destina ni un solo euro a estas materias, o en materia de vivienda, movilidad, vivienda, que son tan importantes para Málaga. Lo que está ocurriendo es que están ahogando el crecimiento de Málaga, para luego decir que es culpa de otros. Yo creo que es un tema importante. Es verdad que hemos perdido 7 años, pero por lo menos hay que intentar hacer un esfuerzo para hacer pedagogía. Y nosotros, mediante esa recogida de firmas, es lo que intentamos hacer. Decirle a los ciudadanos, estamos aquí para intentar pues responder a vuestras demandas que nos hacéis a diario y nos decís cuándo se va a arreglar esto, por lo menos para intentar pues no aliviarlo, pero sí es reclamarle a quien tiene que invertir. Bueno, de momento lo que dice el subdelegado es que están haciendo el estudio de cuál es la mejor solución para la zona este, por lo menos para la A7. El subdelegado, yo soy del Partido Popular, pero si tuviera que contratar a un subdelegado del PSOE sectario, sería esta la persona más idónea. Creo, sinceramente, que es la mejor representación de Pedro Sánchez en la provincia. No podía haber otra persona mejor. Es decir, siempre está peleándose con el Partido Popular. Nosotros hablamos de movilidad, dice que la culpa es del Partido Popular y por qué reclamamos mejor movilidad. Si hablamos de que queremos inversiones en materia de vivienda, dice que es que no hemos hecho nada y tal. Es decir, al final lo que estamos viendo es una confrontación aquí en lo local para intentar desviarnos de la atención. ¿La realidad cuál es? La realidad es que no hay, por ejemplo, una bonificación en el peaje de la P7. Eso que venimos reclamando desde hace años ya sucede en otros territorios. ¿Cuánto costaría eso? Porque muchas veces dice la bonificación. Nosotros no hemos hablado de la eliminación total. Entendemos que debe haber una bonificación. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Unos 2.000 euros se ahorraría muchas personas que usan el peaje a P7 si se aplicaran las bonificaciones que este Gobierno ha aprobado para Galicia. Es decir, hay una autopista en Galicia. El pacto de gobierno entre Pedro Sánchez y el BNG cogió esta medida como principal baluarte y ya aplican un 95% de... para que nos hagamos una idea, es si tú vas y pagas el peaje, la vuelta es gratis. O si tú eres un trabajador y usas el peaje más de 20 veces al mes, tienes una superbonificación. ¿Eso se podría hacer? Claro que se podría hacer. ¿Por qué? Porque estamos intentando satisfacer las demandas de los ciudadanos que vivimos aquí y trabajamos aquí. Por tanto, se puede hacer porque se ha hecho en Galicia. Lo que pasa es que no se quiere que se haga en Málaga. ¿Nos perjudica al final el Gobierno central con respecto a otros lugares, en este caso Galicia? Yo creo que han descartado a Andalucía como su espacio donde ellos tienen que afrontar las políticas para ayudar a los ciudadanos. Pero es que, insisto, cualquier cosa que hablemos, vemos a un Gobierno de España fuera de nuestra provincia.
Y además, eso está impidiendo, con una infrafinanciación, que también otras administraciones como la Junta de Andalucía puedan tener más recursos. Yo quiero decir que hace muy poquito existía una consejera que se llamaba María Jesús Montero, que reclamaba, aparte de los 1.500 millones de euros por infrafinanciación que recibe menos Andalucía que debería tener, 4.000 millones de euros año. Y eso tampoco ahora lo reclaman. ¿La realidad cuál es? Tenemos que afrontar muchos más servicios con mucho menos dinero y mucha más población, porque aquí estamos hablando ya que superamos en Andalucía casi los 9 millones de habitantes y en Málaga vamos a 1.700.000 habitantes y a un escenario de unos 2 millones en el año 2030. Ha hecho referencia a María Jesús Montero, que se reúne hoy con los portavoces de las diferentes comunidades autónomas en esa comisión de política fiscal, que parece que puede ser el primer paso para tener unos presupuestos. ¿Cree que vamos a tener presupuestos? No, no los vamos a tener. Si no existe un gobierno. Podemos tener un documento de propaganda, pero presupuestos no, porque no tienen mayoría, porque han roto esa mayoría que ellos llamaban progresista. Vaya mayoría progresista con el PNV o con Junts, ¿no? En fin, si eso es progresismo, que venga Dios y nos lo cuente. Yo creo sinceramente que estamos hablando de que es un engaño. Llevamos 2 años sin gobierno, 2 años sin presupuesto, que se suman a los 5 años anteriores que tampoco había presupuestos, por tanto es un gobierno que no gobierna. Pero ahora nos ha dicho que tampoco quiere legislar. Como no tiene mayoría, ni quiere gobernar ni quiere legislar. Solo quiere mandar, es decir, solo quiere mantenerse en el poder. ¿Pero a precio de qué? Da igual. ¿De la ruptura o el enfrentamiento entre los españoles? ¿Ese es su credo? Pues yo creo que los españoles y los malagueños estamos hartos. Lo que queremos son soluciones. Oye, si usted puede aplicar y aprobar unos presupuestos que traigan beneficios para nuestra tierra, adelante. Si no, convoque elecciones. Yo creo que la fórmula es muy sencilla, pero a ellos les da igual porque saben que hoy perderían las elecciones. Fíjense, no convocan elecciones porque saben que perderían las elecciones. ¿Habrá algo menos democrático que eso? Ahora le preguntaré por los presupuestos de la Junta, pero ya que ha hecho referencia a las elecciones, hoy tenemos de nuevo una encuesta en intención de voto. El Partido Popular ganaría las elecciones y Vox sube, como en las últimas encuestas que hemos tenido. Sumar prácticamente se quedaría entre 8 y 9 diputados. ¿Cómo valoran esta encuesta? Bueno, es verdad que es un periodo ahora mismo que todavía no hay elecciones a la vista, más allá de las extremeñas. Yo me parece mucho más relevante ver lo que va a pasar. Y las andaluzas el año que viene, posiblemente en junio. Y está claro que las extremeñas van a ser un buen botón de muestra de cómo está el panorama político, aunque cada territorio tiene su idiosincrasia y evidentemente se vota en clave por lo que se pregunta, por extremeñas, pero está claro que va a marcar mucho pues, el futuro político de nuestro país, también hacia Andalucía. ¿Qué puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que cada vez que se convoquen elecciones el PSOE no va a gobernar. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Cuál es la pretensión verdadera del Partido Socialista? ¿Es intentar alcanzar la mayoría en esos territorios? Andalucía, Extremadura, Castilla y León. No. Sola y exclusivamente, fíjense, es que suba Vox. Es que es tremendo. Es decir, a los que ellos acusan y amenazan y dicen que ponen en peligro la democracia, son su única esperanza para intentar salvar los muebles de cara a unas elecciones. Yo creo que ese propósito es lamentable desde un punto de vista político. Es decir, yo creo que prefiero que gane mi información política a que pierdan otras, ¿no? Porque al final mis recetas serán las que se puedan aplicar si ganamos desde el poder y desde el gobierno. Pero intentar que otros partidos suban para intentar menoscabar al Partido Popular, insisto, me parece un escenario político que yo creo que no se había visto nunca en este país. O sea, está diciendo que el Partido Socialista hace la campaña electoral a Vox. Es a lo único que aspiran. En Andalucía y en Extremadura, a lo único que aspiran es que el Partido Popular no tenga mayoría. No aspiran a poder gobernar. De hecho, voy a decir una cosa que creo que coincidirán conmigo muchos socialistas. Si no fuera así, no pondrían a Gallardo de número 1 por el PSOE, y si no fuera así, no pondrían a María Jesús Montero, que es la cara de Sánchez en Andalucía. No creo que sean sus mejores valedores para enfrentar unas elecciones con acento propio, ¿no?, en Extremadura o Andalucía. Por tanto, lo único que quieren es mucho ruido, mucha polarización y que parezca que viene la ultraderecha para llevarse nuestros derechos. Eso, al final, lo que supone es un enfrentamiento permanente en todos los estadios, en las redes sociales, la televisión, ante los ciudadanos. Ellos no salen a la calle, no pueden percibir que hay un hartazgo importante
importante porque saben que no pueden salir, pero prefieren que haya una, digamos, división importante del voto y así pues ver reforzada su teoría de cuanto peor mejor. ¿Temen perder la mayoría absoluta en Andalucía, el Partido Popular? Yo voy a ser muy claro, porque es una buena pregunta y la respuesta pretendo darla con máxima honestidad. No se trata de temer, lo que es verdad que yo podría temer que la estabilidad puede ser la gran perjudicada. Y esa estabilidad es la que nos va a permitir tener unos presupuestos ahora o tener garantías de que van a ponerse en marcha políticas que, en mi opinión, funcionan. Y eso podrá ponerse en riesgo si se pierde la mayoría. Pero, dicho eso, por tanto, nadie discute que Juanma Moreno vaya a seguir siendo presidente. No sé los años que estuvo el Partido Socialista en Andalucía, creo que fueron 37. Unas veces lo hizo solo, otras veces acompañado. Yo creo que si nosotros sumamos más que la izquierda y ganamos ampliamente las elecciones, entiendo que gobernaremos nosotros mismos en minoría, pero más allá de eso, lo importante es decirle a los ciudadanos que lo que buscamos es garantizar la estabilidad, porque la estabilidad da confianza. El hecho de que hoy Andalucía tenga más autónomos que nadie en España, que crezca más que la media española y europea, que crezca también en creación de empresas o que atraigamos talento y más inversión extranjera que nunca, tiene que ver con una fórmula mágica que se llama estabilidad. Y la estabilidad es que no dependamos de cuestiones políticas o electorales para, por ejemplo, aprobar unos presupuestos. Fruto de esa estabilidad han sido los presupuestos de la Junta de Andalucía, que van a destinar para el año que viene 737 millones a la provincia de Málaga. ¿Qué proyectos se van a impulsar por parte del Partido Popular? Bueno, hay proyectos muy importantes. El mayor de ellos, sin duda, es la apuesta por los servicios públicos. Fíjense, no sé los años, las décadas que llevamos hablando de la necesidad de un gran hospital en Málaga que aglutine todos los servicios sanitarios. Un hospital que no solamente se convierta, cuando se haga, en el mayor hospital de toda Andalucía. Estamos hablando de una inversión millonaria de, no sé, 800 y pico millones de euros. Por tanto, estamos hablando de una ciudad sanitaria que vendría a paliar los graves problemas que tenemos arrastrados. Hace muy poquito, cuando el PSOE gobernaba, Málaga era la provincia con menos camas por habitante. Ahora nos reclaman que hagamos mucho más y está bien, porque es verdad que algunas cosas no han funcionado e incluso algunas cosas no han salido bien. Pero sin presupuesto no se pueden mejorar las cosas. Sin presupuesto no se puede tener un nuevo hospital de la Costa del Sol, porque invirtiendo casi 80 millones de euros más vamos a tener un nuevo hospital. Sin tener presupuesto no puedes hacer el centro de salud Antequera, que se va a construir, que por cierto, el anterior lo construyó una empresa privada. Ese es el centro de salud que hay en Antequera. Lo digo por esto de las privatizaciones y otras cuestiones que venimos todo el día escuchando. O no podemos poner el de Nerja, que se está terminando, o no podemos tener ese gran CARE que va a haber en el Palo. Es decir, al final los presupuestos son la fijación de tus proyectos y materializarlos. Y yo creo que eso en materia de sanidad, pero estamos hablando también de que hace muy poquito teníamos abierta en canal la ciudad de Málaga sin una previsión de acabar el metro. Hoy tenemos el metro ya que ha llegado al centro, tenemos el soterramiento del metro hacia esa gran ciudad sanitaria que se va a comenzar a construir en el año 26, pero en la provincia de Málaga además tenemos muchas infraestructuras, tanto educativas como sanitarias, como también de proyectos que vienen a apoyar. Aquí mismo donde estamos, hemos visto cómo se desborda en Málaga en materia del Palacio de Congresos cuando hay cualquier feria importante. Por tanto, tenemos unos problemas que hay que arreglar. El presupuesto de la Junta está. Yo me pregunto, cuando hay un problema en Málaga, ¿quién está para ayudar? ¿Que se está cayendo la catedral el tejado? ¿Quién ayuda? ¿El Gobierno de España? No. La Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga. ¿Que hay un problema de otra índole? Por ejemplo, que necesitamos ampliar este Palacio de Ferias. ¿Quién ayuda? ¿El Gobierno de España? No. El Gobierno andaluz, el Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Es decir, al final lo que estamos viendo es que las administraciones más cercanas son las que se ocupan de los problemas reales. Pero desgraciadamente hay un Gobierno de España que tiene la gran mayoría de la capacidad de recaudar impuestos. Por cierto, lo de los impuestos es tremendo. Es decir, han subido casi 100 impuestos. Es una máquina recaudadora y a pesar de ello nos están amenazando todos los días con nuevos impuestos. Y eso lo que está conllevando no es mejores servicios públicos. Me hago una pregunta. ¿Funciona mejor o peor el Cercanías que antes? ¿Está mejor o peor el servicio del AVE que antes? Es decir, lo que depende del Gobierno de España es un desastre. Málaga es la provincia con más impuntualidad
en los AVEs de toda España, de media. Por tanto, yo creo que tenemos un gobierno que no cree en Málaga y, por otro lado, tenemos problemas que tenemos que solventar, que no son fáciles, pero requieren presupuesto y ahí está la Junta y el Ayuntamiento de Málaga por poner un ejemplo para intentar ayudar. Por cierto, señor Carmona, ¿usted cree que Pedro Sánchez va a terminar la legislatura o que habrá elecciones antes a nivel nacional? Yo creo que Pedro Sánchez está en el cálculo político y si le da igual el Parlamento y le da igual la estabilidad, convocará cuando... No he dicho ninguna cosa que no sea obvia, convocará cuando a él le interese. Dicho eso, él espera que, por ejemplo, pues en Andalucía no se tenga mayoría para venderlo como un éxito, o él espera una serie de cuestiones muy menores, porque al final, insisto, aquí vamos a seguir teniendo un gobierno que apueste por Málaga, como es el gobierno de Juanma Moreno, para intentar engañarnos a todos y decir que se han perdido la posibilidad de tener gobiernos en los que no esté Vox. Esa es la única pretensión. Por tanto, ¿puede haber elecciones? Pues puede haber el mes que viene, o dentro de 2 meses, o en 54 días. Dependerá del cerco judicial o dependerá del hartazgo de los ciudadanos. Lo que es cierto es que son unos profesionales. No salen a la calle, porque si salen, ya vimos lo que pasó en Paiporta. No tienen capacidad de establecer... Ahora se esconden detrás de TikTok. Todo lo que hacen es pura fachada. Pura fachada. No hay realidad. Y yo creo que los ciudadanos, que es verdad que tenemos capacidad de aguante, y lo estamos demostrando, estamos bastante hartos de esta situación. Así que si convoca elecciones o no, dependerá de sus intereses. Y yo creo que el año 26 se va a ver forzado a convocar, porque lo está diciendo los separatistas, no porque lo diga él. O sea, si los separatistas lo obligan, ya no tiene gobierno, ya no tiene estabilidad, y hasta el PNV ha dicho que el 26 habrá elecciones, pues imagino que habrá elecciones. José Ramón Carmona, secretario general del Partido Popular de Málaga, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Bueno, pues todos estos asuntos los vamos a analizar ahora en la mesa de actualidad con nuestros tertulianos Fran Cristófol, Mariluz Aguilar Galindo. A ver, titular, ¿quién empieza? Pues, por ejemplo, podríamos empezar haciendo referencia al anuncio que ha hecho el ministro de Transporte hace apenas unos minutos sobre el incremento de la velocidad en España, del AVE, que se va a situar, pretende situarse en los 350 kilómetros por hora. Y se va a iniciar el tramo, se va a iniciar el proyecto, ese trabajo en la línea Madrid-Barcelona, que a mí me parece muy bien. Reducir el trayecto entre Madrid y Barcelona en media hora, que es lo que se va con esta medida, que solo, por cierto, velocidad que solo se alcanza ahora mismo en el mundo en China, nada más. Entonces, equipararnos vamos a China. A equiparar con China. Exacto, y empezar por Madrid-Barcelona me parece, insisto, fantástico. Pero creo que hay situaciones mucho más perentorias, mucho más urgentes, como las que se han ahora mismo tratado con el secretario general del PP, que merecerían de una atención más inmediata, a mi juicio, creo. Yo me quedo precisamente de esto que escuchábamos ahora con José Ramón Carmona, de las necesidades de movilidad de Málaga. Por ejemplo. Yendo a lo que estaba diciendo Mariluz. ¿Por qué? Porque está muy bien llegar media hora antes de Madrid a Barcelona, pero estaría mucho mejor llegar una hora antes de Rincón de la Victoria a Málaga. Sí, o no tener que estar en un trayecto que 15 tendría minutos. que ser de 15 minutos, estar 50 minutos o una hora todos los días, ¿no? Además, Estaría sobre fantástico. todo, hay el punto crítico que yo creo que se sitúa más entre la Cala y el Palo, que son, bueno, pues trayectos que en condiciones normales son de 10 minutos, de la salida del centro comercial de Rincón de la Victoria, que está a la altura de la Cala, hasta la entrada al Palo, a la altura del campo de San Ignacio. En moto son 10 minutos. Y hay días entre semana que es absolutamente imposible avanzar durante 15, 20 o 30 minutos. Eso es lo importante, ese tercer carril de la A7, que en Málaga es un punto negro. Eso es importante. Independientemente de que está claro que hay horas, perdóname Mariluz, en los que hay horas al día en el que os apunta y todos nos movemos y todos vamos a los colegios y que los colegios, pues afortunado o no, los tenemos todos un poco localizados en la zona este y todo eso también lo asumimos, pero claro, una cosa es eso y otra cosa es todos los días. Hace referencia, Fran, a un tramo muy concreto y me viene a la memoria el magnífico estudio que nuestro compañero Carlos Sedano
presentaba hace apenas 4 días aquí en estos mismos focos, hablando no solo del tiempo que se pierde, sino a mí me parecieron sobrecogedores los datos que facilitó en cuanto a economía, las pérdidas que eso supone. Cifras absolutamente tremendas, ¿no? Es tremendo, sí, es tremendo. sí. Es que al final tiene repercusión económica, Claro, el estar en los atascos y el perder el tiempo, incluida la repercusión económica que tiene para las empresas, en fin. Claro. Economía de la que hablamos ahora, pero en este caso relacionada con la Universidad de Málaga, porque el Consejo de Estudiantes de la UMA ha convocado una huelga para los primeros 5 días del mes de diciembre con el objetivo de denunciar lo que consideran la infrafinanciación que lleva años sufriendo, dicen, la Universidad de Málaga. Para que nos explique todos los detalles, hemos llamado esta mañana a Javier Borrego, que es presidente del CEUMA, del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está infrafinanciada la UMA? Sí, consideramos que sí, que lo llevamos viviendo desde hace bastante tiempo. ¿Qué consecuencias tiene esta infrafinanciación que están denunciando? Pues al final tiene consecuencias a muchos niveles. A niveles más amplios se da que si los profesores no pueden tener unas condiciones laborales óptimas para ellos, no pueden dedicar el tiempo necesario para nuestra educación, no pueden dedicar tiempo a su propia formación. Y a niveles más centrados en los estudiantes, bueno, mucho además de infraestructuras que ya no se encuentran en la situación óptima para que nosotros podamos estudiar en ellos, también se dan casos de prácticas de laboratorio que se tienen que sustituir por vídeos de YouTube, por no tener presupuesto para poder fletar los autobuses, para las salidas de campo de la Facultad de Ciencias. Se da que no hay suficientes ordenadores por estudiante para la Escuela de Informática y de Telecomunicación. Al final son un montón de cosas que merman nuestra calidad de la educación, de la que nos merecemos. El consejero está hoy de visita aquí en Málaga, el consejero responsable de universidad, y ha estado explicando a nuestros compañeros que estaban con él en esa rueda de prensa que estuvo el viernes reunido con vosotros, con miembros de CEUMA. ¿A qué conclusión llegaron? Sí. Pues finalmente a ninguna muy trascendente. En realidad él se dedicó más bien a darnos información sobre lo que él consideraba que eran algunos datos relevantes para nuestro paro académico. En ningún momento intentó que lo desconvocáramos, pero a pesar de que es verdad que nos reunimos con él y fue una reunión poco fructífera al final. No pudimos llegar a apenas ningún acuerdo. O sea que de momento se mantiene, entiendo, los paros, ¿no? Del 1 al 5 de diciembre. Javier, yo tengo una pregunta, porque, bueno, viendo un poco los datos, viendo un poco cómo, bueno, pues ha ido subiendo, quizá no en la medida que vosotros consideráis, esa financiación por parte de la Junta de Andalucía, ¿cuál creéis que debe ser el gasto por estudiante para la Universidad de Málaga? ¿Cuál es ese dato que necesitáis? ¿O es una simple comparativa y por ella os guiáis? ¿Cuál sería ese dato? Al final yo no te puedo decir exactamente un número de la Universidad de Málaga, necesita un incremento de X millones, porque es un número bastante complicado de calcular. Lo que no es complicado de ver es la situación en la que se encuentran los estudiantes y que de hecho es insuficiente. Muchas de las encuestas, prácticamente todas, nos sitúan por debajo de la media. Entonces quizás sería una buena manera de empezar. Bueno, lo que sí que está claro, y esto también hay que decirlo, Javier, que son cifras de la Universidad de Málaga, que nos decían que para este curso se ha invertido 244 millones de euros en la Universidad de Málaga y que son 51,7 más, o sea, 51 millones más que los que se invirtieron en 2018. O sea que ellos, la Junta de Andalucía dice que la inversión está subiendo, claro. Lo que pasa es que para vosotros es insuficiente esa subida. Sí, y no solo es suficiente, sino que no es en sí que sea insuficiente, es que está poco reflejada en la realidad. En lo cual es evidente que es insuficiente porque todas las cosas que nosotros podemos experimentar como estudiantes, toda nuestra experiencia de educación, al final es mucho peor de lo que nosotros nos merecemos. Javier, no nos vemos... Perdona que sea tan directo, pero con lo que tú acabas de decir... a mí me suena más a una mala gestión que a una infrafinanciación. Claro, ¿a dónde se invierte? La justificación, ¿no?, que has dado me lleva más a eso, que parece que la responsabilidad es más interna de la Universidad de Málaga que de la financiación.
si la responsabilidad fuera interna de la Universidad de Málaga, consideramos que, imagínese usted de que yo necesito gastar 10 euros, si en una casa de estos 10 euros recibo 5, da igual la manera de la que los gestione, va a seguir siendo insuficiente. Pero hace 7 años eran 3, ahora son 5 y la gestión no ha mejorado. Es lo que yo estoy entendiendo de lo que tú nos cuentas. O sea, si el año pasado eran 3 y ahora son 5, que yo no voy a entrar ahora en ese debate, nosotros lo que estamos reivindicando es que necesitamos 10. No tiene mucho que ver una cosa con la otra. Sí, que hace falta más, que ellos al final pues consideran que es poco y para ello van a ser esos días de paro, ¿no? No solo lo consideramos, es que consideramos no que nos merecemos más dinero, consideramos que nos merecemos una educación de calidad. Y eso pasa por la infrafinanciación. Lo que hay que decir, Javier, y eso sí es verdad, perdóname, Mariluz, te dejo en un minuto, lo que sí hay que decir es que de media, o sea, con los datos que nos han dado, salen unos 6.200 euros por alumno de la UMA, de inversión, si dividimos, es decir, claro, si dividimos lo que se destina entre cada uno de los alumnos, que luego, ojo, depende un poco del equipo de gobierno de la Universidad de Málaga en qué destinar cada dinero. Pero bueno, de media salen unos 6.200 euros y sí que es verdad que está por debajo de otras universidades que están en torno a 1.000 euros más por alumno. 1.000 euros más por alumno. No, yo le iba a preguntar a Javier que, de hecho, y al hilo de lo que estamos hablando, es que una de las reivindicaciones, corrígeme si me equivoco, una de las reivindicaciones que planteáis vosotros es precisamente una mayor transparencia en el uso de esos recursos. ¿Es así? Sí, pero nos parece que es una reivindicación bastante común y necesaria. Al final la transparencia es obligatoria. Sí o no, hombre, la transparencia siempre que se pueda, claro, evidentemente. ¿Os vais a volver a reunir, Javier, con el consejero? Es decir, quiero decir, de aquí al 1 de diciembre hay posibilidad de que se desconvoquen esos días de paro, o ya es una decisión tomada y os digan lo que os digan, no va a haber marcha atrás. No, para nada. Yo, de hecho, a mis compañeros, al resto de estudiantes que nos han preguntado, lo que siempre les he dicho es que a mí me encantaría poder desconvocar el paro. De todas maneras, desconvocar el paro no es una decisión que pase por mí, aunque presida el Consejo de Estudiantes, sino que pasa por un proceso del Pleno del Consejo de Estudiantes, con representantes de los estudiantes de todas las facultades. Pero a pesar de eso, claro, si se cumplieran unas reivindicaciones y se cumplieran suficientes promesas, no solo en la infrafinanciación, sino también en la gestión de la Ley Universitaria para Andalucía, que es el otro motivo por el que convocamos el paro, nosotros estaríamos encantados de poder decir se han cumplido las reivindicaciones y podemos desconvocarlo. No obstante, cosas como la Ley Universitaria para Andalucía, que llevamos mandando enmiendas, no solo nosotros desde la UMA, sino desde todos los consejos andaluces desde hace 2 años, sí, pues permítanme dudar que, teniendo en cuenta que se aprobará en cosa de un mes, se vaya a solucionar. Pero, no tiene claro, pinta. nosotros siempre estaríamos abiertos a más reuniones. Pues Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Estaremos pendientes en cualquier caso. Si hay novedad, para que nos aviséis. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues es uno de los asuntos que les queríamos contar esta mañana y que convive con esa noticia, la que sin duda va a ser una de las noticias del día, que tiene como protagonista ese futuro hotel Torre del Puerto, del que hoy han dado a conocer muchos detalles. En esa rueda de prensa, les adelantaba yo hace un ratito, que estaba nuestra compañera Eva Encina, y vamos a saludarla a esta hora, son las 12:18, estamos en directo para que nos cuente todos los detalles sobre ese proyecto. Buenos días, Eva. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Así es, como comentas, acaba de empezar a llover, por cierto, un detalle que añado. Una rueda de prensa muy esperada en la ciudad de Málaga, una rueda de prensa que ha comenzado a las 10:30 de la mañana, pasados unos minutos, y que acaba prácticamente de terminar. Te puedes imaginar la expectativa que había generada en torno a esta convocatoria de prensa, una convocatoria en la que han estado presentes los promotores del proyecto Torre del Puerto y Paseo de Levante. Una convocatoria donde hemos podido conocer todos los detalles. Ya se ha presentado, por tanto, públicamente ese proyecto, como decimos, de la Torre del Puerto y del Paseo de Levante, y toda la parte de integración que se pretende llevar a cabo en la zona de Levante, como decimos, el dique de Málaga. Toda vez esta intervención logre superar la última parte de los trámites administrativos. Cabe recordar, Paula, que el expediente fue validado
validado por la autoridad portuaria en su Consejo de Administración hace relativamente poco. Por tanto, este expediente ya está en Madrid, concretamente en Puertos del Estado, y de ahí pasará, una vez se han resuelto los dos contenciosos administrativos que también están abiertos en torno a este proyecto de la Torre del Puerto, pasará, como decimos, al Consejo de Ministros, que será el órgano que tenga que levantar esa prohibición para poder construir en zona portuaria, sobre todo en base al interés general. Esto es lo que conocemos. Detalles de la convocatoria de prensa que se han puesto encima de la mesa y, por tanto, en conocimiento de la opinión pública. La torre tendrá finalmente 144 metros de altura, más esa cubierta con un restaurante panorámico. La parte del proyecto, todo lo que es, hablan de un proyecto estratégico, hablan de un proyecto que sostiene perfectamente, dicen, el interés general, sobre todo por lo que aporta a la ciudad de Málaga. El 80% de este proyecto, dicen, el proyecto visto desde una globalidad, son espacios que gana la ciudad. Un 80% que viene a ser aproximadamente unos 54.000 metros cuadrados. Perdona, Paula, pero que han sido muchísimos detalles. 54.000 metros cuadrados de espacio público que aporta este proyecto de la Torre del Puerto a la ciudad. Inversión, 200 millones de euros, es decir, son 100 millones de euros más de lo inicialmente previsto. En cuanto a plazos, es cierto que hemos sido muy insistentes, la prensa, hacia los promotores de este proyecto. No se pueden poner plazos concretos, pero sí que es cierto que hablan de 2029, al menos ponen ese horizonte de 2029 para poder tener listo este proyecto de la Torre del Puerto y Paseo de Levante. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Eva Encina por acercarnos a todos esos detalles, por el esfuerzo también, incluso lloviendo, ¿eh? Ahí tenemos a nuestros redactores que incluso ni la lluvia les para contarnos todos esos detalles. Oye, pues me quedo 54.000 metros cuadrados de espacio público. Ganados, claro. Entiendo que todo el Paseo de Levante, claro, que lo van a, de alguna manera, reurbanizarán, porque urbanizar está urbanizado ya. O sea, reurbanizarán, porque allí hay un paseo, ¿no? Sí, además bastante apañado para llegar hasta la... Por eso quiero decir, hasta la estación marítima, claro, que está ahora mismo allí al final de ese paseo. Yo es que le estoy dando vueltas 3 años y medio para hacerlo, ¿eh? Es que 2029 ha sido el plazo que han dado. Bueno, pero eso es lo que dicen, porque si le llegan a decir a los primeros que lo plantearan que iban a estar 10 años aquí dando vueltas del Ministerio a la Junta, de la Junta al Ayuntamiento, del Ayuntamiento a la Junta, de la Junta... Estamos hablando de un cambio radical en muy poco tiempo. Claro, fíjate esa imagen, se está viendo ahora en esas imágenes, se ve claro que es el cambio otra vez de ese espacio, ¿no? De todo lo que es el Paseo de Levante, por eso lo han llamado Hotel del Puerto y Paseo de Levante. O sea, han incluido ya el Paseo de Levante en ese... Yo lo que veo es ese verde dentro de muchos años. Yo creo que ya lo hablamos en su momento cuando se filtraron aquellas primeras imágenes, que esa altura de arboleda o se compra ya con esa medida, que costaría mucho dinero, o tardaría mucho tiempo. Perdona, el presupuesto se ha incrementado en 100 millones de euros, que yo creo que esto es por el coste, por el incremento en el coste, porque la construcción no tiene nada que ver ahora. Son más alturas. 144 metros. Claro, son más metros de altura. Creo que el número de habitaciones también se incrementa, es decir, que yo tengo ganas de saber y de tener detalles sobre el centro de convenciones. ¿Y el restaurante panorámico? A lo mejor no voy, pero porque a lo mejor se me sale de precio, pero de aquí a 2030 que no, Fran, que no, que los periodistas estamos on fire. Qué tontería. No, pero me llama la atención lo claro que han sido con todos los datos que han dado, y ya te digo, me parece muy optimista ese plazo 2029. Bueno, pues estaremos pendientes para contárselo en 2029 también, si hay que inaugurar el Hotel del Puerto, e incluso iremos al restaurante panorámico del Hotel del Puerto. Que nos vamos a la Casa Ronald McDonald, que saben que nuestra compañera Rocío Carrascal está hoy allí para contarnos la labor maravillosa que desarrollan en esta entidad. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula. Pues sí, una labor maravillosa, porque yo creo que no me equivoco si afirmo, y tú me podrás decir eso, los tertulianos también, los que nos están viendo desde sus casas, que no hay nada más terrible para un padre, para una madre, que tener un hijo enfermo, tener un hijo hospitalizado. Pues esa es la situación a la que se enfrentan, por desgracia, muchas familias, y sobre todo, además, se puede complicar si esa hospitalización se hace lejos de casa.
Para solucionar esto, pues está la Casa Ronald McDonald, al lado, justo pegadita al hospital materno, para darle cariño, para darle amor y sobre todo pues, para sostener a todas esas familias que están pasando por un momento tan duro. Al frente de la casa, pues su gerente Belén Collantes. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rocío. ¿Cómo estás? Maravillosa la labor que hacéis aquí. Vamos a aprovechar para conocer un poco la casa. Vamos a pasear por este recinto tan bonito. Y mientras tanto, te voy a preguntar, cuéntanos, ¿qué es la Casa Ronald McDonald? Bueno, pues la Casa Ronald McDonald de Málaga es un hogar. Nosotros lo que hacemos es ofrecer alojamiento gratuito a familias con hijos gravemente enfermos o que han tenido un accidente y le ha dejado en estado crítico y se ven obligados a trasladarse a Málaga capital para que reciban el tratamiento médico que necesitan en los hospitales de referencia de la ciudad. Entonces aquí, bueno, pues encuentran ese alojamiento que necesitan lógicamente encima gratuito, porque estas familias, pues no hay que olvidar que ya pagan una hipoteca, un alquiler en el lugar en el que viven y difícilmente pueden asumir el coste que supone vivir en Málaga durante todo el tratamiento médico de su hijo o de su hija, ¿no? Que pueden ser 3 meses, 6 meses o incluso un año, como es el caso de algunas familias que tenemos, de hecho, actualmente en la casa, ¿no? Y luego, pues también es un tratamiento para el alma, como dicen las propias familias, ¿no? Porque estamos a 1 minuto andando del Hospital Materno-Infantil de Málaga y eso da mucha tranquilidad a las familias, porque hay casos que tienen que salir pues, de manera urgente para el hospital y tenerlo cerquito pues ayuda muchísimo. Luego, pues también hacemos muchas actividades, ¿no? Y talleres también con los peques y con los padres, ¿no? Con las familias, y eso pues también hace que desconecten un poco de tantas horas en el hospital, hacen que también se relacionen, bueno, pues al final las alegrías son más alegrías y las penas pues son menos penas, ¿no? Porque al final todo se comparte, tenemos 14 habitaciones en la casa. Unos espacios comunes maravillosos y bueno, pues al final todo ayuda, ¿no? en este momento tan difícil que están atravesando. Estas habitaciones tan bonitas, bueno, ocupadas siempre porque tenéis un nivel de ocupación total, por decirlo de alguna manera, y que acogen, pueden acoger hasta 5 miembros de la familia, ¿no? De manera que pueden reunirse los hermanos e incluso a esos niños que están hospitalizados, a esas niñas, cuando en determinados momentos les dan el alto, les permiten ese tratamiento, entre comillas, domiciliario, pueden venir aquí y acudir al materno cada vez que sea necesario. Sí, efectivamente. Nosotros lo que hacemos es centrar el cuidado en toda la familia, ¿no? Al final, cuando un hijo enferma toda la familia. Es un hecho traumático, ¿no? Para toda la familia. No es lo mismo una enfermedad grave en un adulto que en un niño. Entonces, bueno, pues aquí el alojamiento es cuando el niño está hospitalizado, se alojan los padres. Cuando al niño le pueden dar una alta hospitalaria para que pueda estar viviendo aquí con los padres, enseguida se hace, porque es algo que impacta positivamente en su recuperación y los niños van diariamente a recibir el tratamiento médico que necesitan al hospital. ¿Y qué pasa cuando hay hermanitos sanos de por medio, ¿no? Bueno, pues para que ese hermanito, que es el daño colateral también de la enfermedad, no se tenga que quedar en casa con un familiar, ¿no? Con los abuelos, y no solo ve que su hermano que está enfermo desaparece, sino que sus padres también se van y no se van por un periodo corto de tiempo, ¿no? Entonces nosotros damos la posibilidad de que toda la familia pueda estar en la casa, ¿no? De tal modo que al final ese hermanito que está sano pues también pueda estar con sus padres y con su hermanito también que está enfermo, y al final, bueno, pues toda esa ayuda se la ofreces en completo a la familia y también cuidando al cuidador, que es algo que decimos mucho. O sea, que hacemos que los niños sigan siendo niños a pesar de la enfermedad, ¿no? Que sigan sonriendo, que disfruten de una infancia, que tienen ese derecho, y también no soltamos la mano a los padres, porque los padres tienen que estar bien, ¿no? Y muchas veces también cuando tú eres padre o madre, pues al final estás dispuesto hasta a dormir en un coche si hace falta. Entonces es muy importante que también los padres estén bien, ¿no? Mentalmente y que, bueno, pues que puedan descansar, que puedan comer, que ahora vamos a ver también el espacio que tenemos para ellos en la cocina, luego que puedan pegarse una ducha caliente, o sea, que tengan ese espacio para ellos y ese tiempo también de desconexión de largas horas. Se tiran largas jornadas en el hospital, muchísimas horas al día, ¿no? Con el ruido que supone, con el olor a hospital. Entonces, bueno, esto es una desconexión total para ellos. Me gustaría aclarar una cosa, porque está muy extendida la idea de que, bueno, de que la Casa Ronald McDonald va vinculada, pertenece, por así decirlo, a McDonald's, y nada más lejos de la realidad. Vamos a contar un poquito cómo surge esta fundación. Pues mira, esta fundación surge, esta casa surge en 1970 en Filadelfia, en Estados Unidos, cuando a una familia, su hija de 3 años, le diagnostican leucemia. Y entonces, junto con su oncóloga, bueno, pues ven que hay muchas familias que no pueden estar con sus hijos enfermos porque no tienen dónde vivir. Y entonces se ponen manos a la obra y dicen, oye, esto no puede ser, ¿no? Y entonces piden ayuda a los restaurantes McDonald's de la zona para hacer una recaudación de fondos y construir una casa cerca del hospital, ¿vale? Los restaurantes se implican, recaudan el dinero, se lo dan al hospital y se construye la primera casa de acogida del mundo cerca de un hospital de referencia, y la llaman Casa Ronald McDonald en agradecimiento a la enorme contribución que habían hecho los restaurantes McDonald's.
¿Qué pasa? Que hecha esta casa dicen, oye, esto no es una necesidad puntual, se necesitan más casas de este tipo cerca de hospitales de referencia y siguen pidiendo ayuda a McDonald's, hasta tal punto que hoy existen 389 casas distribuidas en más de 62 países, 271 salas familiares dentro de hospitales y 41 clínicas móviles. Entonces, McDonald's colabora para que todos estos programas puedan existir. En España hay 10 programas, 5 casas, 4 salas familiares y un camión de recogida de leche materna que está en Madrid. Entonces, bueno, pues contamos con el apoyo de McDonald's, pero lógicamente todos estos programas es imposible que solo con la ayuda de McDonald's se mantenga. Entonces es nuestro principal colaborador, pero necesitamos pues la ayuda del tejido empresarial, de la sociedad, ¿no? En este caso de la Casa de Málaga, para mantenerla, pues de la sociedad malagueña y andaluza que apoye y que colabora para el mantenimiento anual, ¿no? Para que esta casa pueda seguir existiendo. Belén, vamos a acercarnos a una de las partes más bonitas de la casa y vamos a recordar además, bueno, pues todas las actividades solidarias que lleváis a cabo, porque este viernes es un día muy especial para vosotros, porque todo lo que se recaude en los restaurantes McDonald's con los Big Mac, con esa hamburguesa además tan conocida, todo lo que se recaude va a ir para las casas Ronald McDonald. Sí, efectivamente. Este viernes, 21 de noviembre, es el McHappy Day. Es una de las maneras en las que McDonald's colabora con la Fundación Infantil Ronald McDonald. Todas las Big Mac que se consuman en los McDonald's, en los restaurantes McDonald's, el dinero irá destinado a la Fundación Infantil Ronald McDonald, así como los peluches que ese día habrá en los restaurantes, que también irán destinados a mantener todos los programas que tiene la Fundación Infantil Ronald McDonald en España. Y aparte de esto, también va a haber actividades a lo largo del mes de diciembre que tienen que ver con la solidaridad y que van a tener lugar aquí en la Casa Ronald McDonald. Sí, efectivamente. Primero está este McHappy Day, que es una forma en la que colabora McDonald's, y luego nosotros en la casa, como te decía, ¿no? Para poder mantenerla, además de necesitar la implicación de empresas y de personas que se sumen, nosotros hacemos pues también muchos eventos y muchas acciones para recaudar fondos. Entonces, en diciembre vamos a tener una actividad maravillosa los 3 primeros fines de semana de diciembre. De hecho, aprovecho para decir que el primero es puente, pero que aquí hay que venir a conocer la casa, a colaborar, y además es una oportunidad para que también la gente de Málaga conozca la casa en persona. Entonces vamos a hacer una acción preciosa, se llama El Bosque Encantado, donde empresas pueden colaborar poniendo su arbolito de Navidad, que también aprovecho para decir que si hay alguna empresa que también quiere poner su arbolito de Navidad, que contacte con nosotros en nuestra página web, que viene el número de teléfono, y nos estará ayudando, y además va a haber actividades, va a haber música, con lo cual es una oportunidad pues estupenda de aportar cada uno nuestro granito de arena y de venir a conocer la casa. Belén, muchísimas gracias, y nos queremos despedir con una mami que está aquí en la Casa Ronald McDonald. ¿Qué tal la experiencia? Pues la experiencia, la verdad es que maravillosa. Es una oportunidad que nos han dado y la verdad que muy contento. Bueno, está Paco ingresado y mirad qué cartel tan bonito le han hecho, bueno, pues los hermanos, para que Paco se recupere pronto, que es el mensaje que desde aquí aprovechamos también para mandar. Un beso muy, muy fuerte a Paco, que seguro que enseguida ya está en su casa, pero mientras tanto tiene aquí una segunda casa, que es la Casa Ronald McDonald. Ya lo saben todos, a colaborar este viernes, a comprar Big Mac, que es una buena oportunidad, y luego todo el mes de diciembre, que tenemos esas jornadas maravillosas que nos está explicando Belén, para venir aquí a conocer la Casa Ronald McDonald y también donar un poquito. Oye, pues lo primero, un beso enorme a Paco, que se recupere prontito y que pueda volver a su casa, pero oye, qué bonito, ¿no? Que exista esta Casa Ronald McDonald donde pueda quedarse él y su familia, sobre todo mientras él está ingresado en el materno infantil. Que el viernes tenemos que comernos el Big Mac. Yo no soy muy de hamburguesas, pero el viernes me compro un Big Mac, y ya lo sabéis, porque todo lo que se recaude con el Big Mac va a ir dedicado justamente a esta Casa Ronald McDonald y esa labor maravillosa de acoger a las familias que tienen a niños enfermos y que tienen que quedarse aquí en Málaga durante algunos días. Y fíjense que hablando de niños, el jueves día 20 de noviembre, o sea, este jueves ya, se celebra el Día de la Infancia, una efeméride que Hogar Abierto quiere aprovechar para recordarnos que hay niños que no tienen una casa a la que volver ni una familia con la que contar, algo que puede cambiar si más malagueños nos sumamos al acogimiento familiar. A día de hoy, de manera urgente, pues hacen falta en torno a 15 familias, pero es que para que se hagan una idea, hay 350 menores en la provincia de Málaga, solo en la provincia de Málaga, a cargo de la administración pública, que podrían ser acogidos por una familia malagueña. Para hablar sobre este asunto vamos a saludar a esta hora, son las 12:33, a Antonieta Burón, que es psicóloga de Hogar Abierto. Bienvenida, Antonieta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos y poder difundir el programa de acogimiento familiar tan necesario para nuestros niños malagueños.
Totalmente. Porque ¿qué acciones estáis desarrollando para promover el acogimiento y la adopción, Antonieta? Bueno, una de las funciones que hace Hogar Abierto es difundir el programa de acogimiento y de adopción, sobre todo para que intentar dar cobijo a estos menores que se encuentran en situación de desamparo, que por distintas circunstancias ajenas a ellos, pues no pueden vivir con sus padres. Entonces necesitan hogares donde poder desarrollarse de manera adecuada, ¿no? Para esto hacen falta... Sí, perdona, Antonieta, perdona. Sí. Que dentro de la Fundación Hogar Abierto llevamos a cabo esta labor de difusión, porque ahora mismo es verdad que en la provincia de Málaga hay 930 menores que están tutelados por la Junta de Andalucía. Más de la mitad, unos 500 menores, se encuentran ya en acogimiento familiar, dentro de las familias acogedoras en familia ajena, que son aquellas familias que no tienen parentesco con el menor o con la menor, y en familia extensa, que suelen ser pues familiares del niño y son los que se encargan de sus cuidados, ¿no? Actualmente tendremos estos 500 niños que están en acogimiento familiar, pero es verdad que nos hacen falta ahora mismo familias para poder sacar a menores que se encuentran en centros de protección, que quedan todavía unos 300 menores, aunque no todos son susceptibles de ser acogidos, ¿no? Ahora mismo es verdad que lo que estamos buscando urgentemente son aproximadamente unas 50 familias para dar cobijo a estos menores. Porque, Antonieta, ¿cómo cambia la vida de estos menores cuando encuentran un hogar de acogida? Pues este es uno de los trabajos más bonitos que tenemos, que es cuando vemos cómo llega el niño. No dejan de ser niños que vivían en entornos completamente desestructurados, donde habían sufrido maltrato, y a través del acogimiento vemos ese cambio, ¿no? Al final no dejan de ser niños, es decir, necesitan lo que todos los niños necesitan. Ese cariño, que se le lea un cuento, que se le lleve al cine, que se le atienda, ¿no?, cuando se encuentran mal. Entonces, es verdad que la evolución de estos niños es lo más bonito dentro del acogimiento, ¿no? Y lo que gratifica a las familias acogedoras. Porque, de hecho, sabemos que un porcentaje elevadísimo, podemos hablar de un 98% de familias acogedoras que repiten, ¿no? O sea, que acogen a un menor y después vuelven a acoger a otro, ¿no? Y esto es el mejor mensaje de quitar un poco ese miedo que hay con estos niños, que pensamos que pueden ser niños extremadamente problemáticos. Y al final no dejan de ser niños que funcionan muy bien una vez que se le atiende, ¿no? Que son niños rotos y que la función que tiene la familia acogedora es reparar el daño que el niño trae a través del amor. Ay, qué bonito. ¿Requisitos que debe reunir una persona para ser familia de acogida? Bueno, el principal requisito es el querer realmente ayudar a estos niños. Claro. Hay que hacer una diferencia, ¿no?, entre lo que es una familia que quiere ser familia de acogida y una familia que quiere ser familia adoptiva. Es sobre todo en la motivación, ¿no? O sea, una familia adoptiva, la motivación principal que tienes es que quieren ser madre o padre. Una familia acogedora, su motivación principal es la de evitar la institucionalización del niño, es ayudarle, ¿no? Entonces, el primer requisito es ponerse en contacto con nosotros, con la Fundación Hogar Abierto, a nuestro teléfono 952 12 25 66 y tener esa motivación de querer ayudar al niño, tener también una estabilidad en todos los niveles de su vida cotidiana. Da igual, muchas veces nos preguntan, ¿tiene que ser una familia, un hombre o una mujer? No, da igual. Tenemos familias acogedoras monoparentales, familias acogedoras del mismo género. Lo importante es que presentes esta estabilidad en todos los ámbitos de tu vida y que quieras realmente ayudar a este niño. Bueno, yo creo que queda bastante claro que cualquier persona puede ser familia de acogida, así que nada, animar a todos los malagueños a que colaboren con Hogar Abierto y hacer este llamamiento, esas 50 familias, porque además nos contaban la semana pasada cuando hablábamos con ellos que ya no solo son esos 300 niños, es que además semanalmente surgen y llegan niños que necesitan de esa adopción, muchas veces a lo mejor de forma urgente también, que es otro tipo de acogimiento en el que pues, bueno, la Administración se tiene que hacer cargo y buscan una familia que pueda acogerlos de manera urgente. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, Antonieta.
Gracias a vosotros. También es importante que una cosa que nos gusta decir también, sabemos que la motivación nunca puede ser la económica, pero es importante que las familias sepan que también hay una ayuda económica para el desarrollo del acogimiento. Porque sabemos que la clase media hoy en día, que vivimos un poco al límite, que llegamos al final de mes y decimos, yo quiero ayudar, pero es que no, casi que no llego, ¿cómo voy a poder ayudar? Y también esa información es importante y que esto va a ayudar al desarrollo del acogimiento. Bueno, pues y muchísimas gracias por invitarnos siempre para poder seguir haciendo nuestra labor y sobre todo para ayudar a estos niños que tanto necesita estas familias solidarias malagueñas. Claro, gracias, de verdad. Pues ojalá que tenga respuesta por parte de las familias malagueñas y haya muchas que se apunten para ser familias de acogida. Mil gracias. A vosotros siempre. Gracias. Bueno, pues hacemos ese llamamiento del acogimiento familiar, Marilu. Málaga es una ciudad muy solidaria sí. y bueno, yo estoy segura de que todas esas necesidades van a ser cubiertas. Es preciosa, es maravillosa la labor también que hace la Asociación Hogar Abierto y son niños que, como bien explicaba ella, proceden de situaciones, de entornos muy desfavorables, niños que vienen con una carga a veces tremenda de maltrato, y bueno, pues tienen como niños que son derecho a una infancia, derecho a una infancia, en una palabra, ¿no? Es una labor muy importante por esas primeras horas de los menores, porque son muy duras. Muchas veces escuchamos, nosotros como periodistas tenemos que contar muchas veces esas historias de dramáticas, familias con padres, madres politoxicómanos que no se pueden hacer cargo, abuelos que no están cerca y al final el niño queda en una situación de desamparo absoluto y ahí es donde está la ciudadanía para poder ayudar a estos niños y a estas niñas. Pues de verdad que ojalá que tenga respuesta por parte de las familias malagueñas. Oye, que ya tenemos el anuncio de la Lotería de Navidad. No sé si lo habéis visto, ¿lo habéis visto? Yo no lo he visto. Pues vas a tener oportunidad porque te lo voy a poner, Marilu. A mí lo que sí me ha dolido incluso porque lo recordaba con mucho cariño, el calvo de la Navidad. Ha muerto hace unos días. Hace unos días, muy poquitos. Y la verdad es que ha sido, yo lo he sentido, porque yo creo que fue el primer, trato de recordar, anuncio que hace la lotería, dándole ese carácter que se le ha dado en los últimos años. El carácter mágico de cobrar los impuestos de forma más voluntaria. No, eso vino después, Fran, Fran, le acabas de quitar todo el encanto. Perdón, además, hablamos del 20%. Le acabas de quitar todo el encanto. Pagamos 20 euros felizmente por cada décimo. Bueno, 20 o un poquito más, un poquito más, porque efectivamente el de la cofradía, el del fútbol, ese nos cuesta un poquito más porque, hombre, al final se tienen que llevar también. Bueno, ¿os ha tocado alguna vez la Lotería de Navidad? A mí sí. Los 100 eurillos. Y a ti sí, pero ¿cuánto te ha tocado, Marilu? Pues mira, poco antes de que entrara el euro en vigor, pues fue en pesetas y fue una cantidad, bueno, pues no te voy a decir que te va a sacar, como se suele decir, de pobre, pero que me vino muy bien, en torno a 300.000 pesetas. Oye, una buena entrada para una casa, oye, bueno, total. Fue antes, yo no recuerdo ahora mismo en qué año entró el pues yo creo que no fue del 99 al 2000 o eso no fue del 99. Yo ya me con franqueza no me acuerdo. Lo que sí recuerdo por la cuantía del premio, que era en pesetas, fueron en torno a las 300.000 pesetas. Oye, pues 300.000 pesetas. Sí, muy fue bien, un piquito muy agradable. Hoy en día serían 1.800 euros. Sí, pero claro, ha cambiado. No, claro. Claro. Sí, ¿cómo has cambiado la cara? Uy, pues claro, es que porque ya no... Porque 300.000 pesetas era un 300.000 pesetas me ha sonado a mí. No te da ni para las vacaciones. Claro, con 1.800 euros, ¿a dónde vas hoy en día? Pero entonces sí, fue un pellizquito... Sí. Bueno, pues vamos a ver el anuncio, que yo no lo he visto. Venga, lo he visto yo que tampoco. Nos enrollamos. Vamos a verlo. Venga. Qué guay. Mira, qué suerte. ¿Cuánto? 20 euros. Hombre. Pero si solo el marco vale. Dame 10, anda. Gracias. Feliz Navidad. Gracias.
Bueno, para saber cómo termina la historia van a tener que verlo porque es muy largo y no nos da tiempo. Ya saben que el tiempo que tenemos es el que tenemos. Me has dejado con las mieles en la boca. Pero a que ahora tienes ganas de ver Más qué pasa ganas de con verlo, la historia. sí. Bueno, pues nosotros, más allá del anuncio, fíjense, hoy queríamos hablar con Miguel Ángel Conejo, que es delegado de Loterías y Apuestas del Estado de Málaga, para ver cómo va un poco la venta. Bueno, lo primero le vamos a preguntar por el anuncio. ¿Le ha gustado el anuncio? ¿Lo ha visto usted? Buenas tardes, bienvenido. El anuncio, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. El anuncio lo he visto, creo que el primero de España. O sea, es un evento importantísimo para nosotros. O sea, tened en cuenta que a nosotros no nos dan pistas de cómo va el anuncio de Navidad, con lo cual el día de la presentación del sorteo de Navidad estamos viendo pantalla, telediario, el canal Live, que es un proceso que tenemos interno. Y si me ha gustado, claro que me ha gustado. Es una historia entrañable en base a un cuento de Navidad. Cuando acabéis de verlo, me dais la opinión, pero yo creo que os va a gustar a todos. Bueno, pues cuando terminemos lo comentaremos con Miguel Ángel. ¿Cómo van las ventas este año de lotería de Navidad, Miguel Ángel? A ver, te puedo hablar de consignación. Venga. Voy a hacer definiciones. La consignación es la cantidad de lotería nacional que reciben las administraciones de lotería y los puntos de venta mixtos. Esto lo reciben por el mes de julio, ¿vale? Por mediados del mes de julio. Durante estos 6 meses que tienen de venta, pues pueden hacer devoluciones, pueden hacer cesiones, pueden hacer intercambios, con lo cual podemos dar una estimación muy por encima en base a esa consignación, que es en torno a un 3% superior a la venta del año pasado. Entonces, si me pides una predicción, no te la voy a dar. Las sensaciones son positivas. Sabemos que con mucha probabilidad se va a vender más que el año pasado, pero no me puedo aventurar a darte una cifra. ¿Cuánto? O sea, sería en el mes de noviembre. No te puedo aventurar. Va a ser positivo, con total seguridad, pero no me aventuro. Bueno, es que es muy pronto, que queda más de un mes todavía para la lotería de Navidad y supongo además que en este último mes es cuando más se vende. Con las presiones de no me vas a comprar el décimo de la bueno, tele. y si toca, si toca, claro, pero si es que así nos pillan a todos, y si toca... Y no solo por eso, sino porque nosotros somos muy dados a dejar las cosas para última hora. También. Que ahora quiero hacer una reflexión enlazando con otro tema. Si buscáis un número, si queréis el número de todos los años, que normalmente todos compramos el mismo número todos los años, no lo dejéis para el último minuto porque no lo vais a encontrar, ¿vale? Una de las formas de buscar un número es entrar en, por ejemplo, o vais a vuestra administración de lotería de toda la vida o al punto de venta mixto de toda la vida, le preguntáis si él lo puede buscar y si no entráis en la web loteriasapuestas.es en buscar número y ahí podéis meter el número, el sorteo y os dirá dónde está, si está en terminal, si está en papel, ¿vale? Y el teléfono de la administración de lotería o del mixto donde se puede comprar. El consejo, hay terminaciones que se están acabando, las de siempre, el 13, 15, 22, los números impares. Sí. No me preguntéis por qué los números impares se venden antes que los pares. De hecho, la estadística y la lógica nos diría que tiene que ser al revés. Por daros un dato, la cifra en la que más veces ha acabado el gordo de Navidad ha sido el 5, ¿vale? Con 32 veces. Pero el siguiente es el 4, con 27. El siguiente es el 6, con 27. El siguiente es el 8, con 25. El siguiente... Con lo cual, probabilidad de que salga par o impar, 50%. En Málaga gastamos mucho, Miguel Ángel. Vamos a gastar, o sea, ¿hemos pedido más lotería o menos lotería que el resto? A ver, ¿cómo vamos en este ranking? Si comparamos con ¿qué? Con otras, Andalucía. Con otras provincias de Andalucía, sí. Vale. Con otras provincias de Andalucía vamos un pelín por debajo del gasto medio. O sea, el malagueño, si se vende toda la consignación, va a gastar alrededor de 60 euros. El andaluz va a gastar 64 euros. Esto es sobre todo por Jaén y por Almería, que tienen un gasto por habitante un poco superior al de Málaga. Y hay otras provincias que tienen un gasto un poco inferior. Y así nos vamos a nivel nacional. Hay provincias como Soria que tienen, en vez de 60, tienen 200 y pico euros por Gerona también, o sea, la Lérida, o sea, hay provincias que tienen un gasto muy superior. El de Málaga es en torno a la media.
Miguel Ángel, ¿no nos puede decir en qué número acaba su boleto, ¿no?, para la lotería de Navidad, por esto de ir haciendo apuestas? Yo os puedo decir el número en el que va a salir, si queréis. Ah, claro, pues mucho mejor, Miguel Ángel. Me daba apuro preguntarle. A ver, yo compro lotería de una forma muy particular. A mí, cuando un compañero de otra provincia me pide un número de Málaga, yo lo que hago es que busco ese número en qué administración de loterías o dónde lo puedo comprar en Málaga. Sí. Y de ese número me quedo un décimo, por el de ¿y si le toca a mi compañero y no me toca a mí? Entonces yo no veo un número en la televisión, o yo no veo lo típico de los brujos adivinadores que dicen este va a ser. Yo no me guío por eso, yo me guío por los números que me piden, sí. Y al final todos los años acabo con números distintos. Bueno, pues también es una buena técnica, ¿eh? Sí. Bueno, qué de maravilla. momento no me he podido jubilar. También digo eso. Nosotros tampoco, Miguel Ángel, aquí seguimos. Mil gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Buenos días y buena suerte. Ay, muchas gracias. Igualmente. Nada, yo lo voy a volver a decir que tenemos que comprar, bueno, el de la tele, el de la tele por si queréis participar, que nosotros en la tele compramos. Yo quiero. Tú quieres, pues venga, yo os apunto. Quiero. Y que tenemos que comprar, claro, él ha dicho el 5, el que más toca, el 4, el 6, el 8, claro. Pero este año tocará el 7, porque todo esto es estadística. En fin, Fran, Mariluz, mil gracias a los dos a vosotros por siempre. acompañarme. Nosotros seguimos, todavía nos queda un ratito, saben que vamos a dedicar la mesa de la segunda parte al SIDA, pero antes vamos a saludar a nuestra compañera María José Vidal, que nos va a hacer un repaso por todos los asuntos en los que están trabajando en redacción. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Me queda pendiente para apuntar el número, a ver si Miguel Ángel les decía cuál era el que tocaba, pero ya le hemos visto ahí un humor extraordinario en relación a los números. Más allá de la lotería y de todo eso que habéis contado en el programa, hay otros asuntos que también son noticias en los que estamos trabajando con la intención de contarlos en los informativos del mediodía y de la tarde en la radio y en la tele. Hoy hay un amplio capítulo de sucesos que viene encabezado por la detención de un educador de un centro de protección de menores de la capital, al que se le acusa de 3 delitos continuados de agresión sexual perpetrados mientras que trabajaba. La denuncia ha llegado años después, la ha capitaneado un joven de 21 años que estuvo bajo su tutela, y los investigadores han sabido también que en 2015 hubo un grupo de menores del centro que denunció hechos similares ante la dirección. Entre los afectados hay jóvenes que podían tener un importante grado de discapacidad. Este asunto destacado y otro que es bastante peliculero a pesar de ser otro delito. Han identificado en la capital a un ladrón que consiguió robar una maleta a una turista en un hotel del centro de la capital. Llevaba objetos por valor de 47.000 euros y el presunto caco lo que hacía era camuflarse, disfrazarse con la ropa que llevaban los empleados del hotel, en este caso camisa blanca y pantalón oscuro, para simular que trabajaba en el establecimiento, acompañarla con la maleta y poder efectuar el robo. En Madrid se le buscaba por 5 acciones similares, por lo tanto, típico argumento policial que ha terminado con el individuo identificado y detenido. Más allá de todo esto, es noticia también que el Ayuntamiento de Málaga ha puesto ya a disposición de los interesados la página web en la que se pueden consultar los requisitos para participar en los 2 sorteos de viviendas protegidas en régimen de alquiler. En total son 253 inmuebles que construyen en la zona de la universidad. Son 2 parcelas, allí se van a construir viviendas de alquiler de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y con trastero, y salen a alquiler por precios de entre 350 y 450 al mes. Si están interesados en la página web del Instituto Municipal de la Vivienda, encuentran todos los requisitos para poder formar parte de este sorteo. Y un asunto más que tiene que ver con el cambio climático. Cruz de Humilladero se va a convertir en el barrio de la capital, que será una especie de laboratorio, de zona de testeo de una herramienta europea que va a ayudar a intentar ver cuáles son las adaptaciones de las ciudades al cambio climático. Lo que se va a hacer es analizar
episodios de lluvias intensas, de calor extremo o de sequía, para ver cómo reaccionarían las construcciones, la ciudad en general a este tipo de inclemencias meteorológicas extremas, y después con esos datos se intentarían llegar a conclusiones que se utilizarían en toda Europa y que podrían desembocar en análisis y actuaciones concretas para evitar los efectos de estas situaciones que provoca el clima adverso. Paula. Pues asuntos, muchísimas gracias María José, que les van a contar nuestros compañeros de informativos, ya saben, a las 2 y a las 6 de la tarde, nuestros compañeros de la radio con María José Vidal a las 2 de la tarde en el 97.4 de FM. Nosotros un minuto a Publi, pero seguimos. Oye, pues 12:59, pero faltan 3 segundos. Yo creo que ya nos va a dar la 1 de la tarde. Les voy a contar que el 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de Lucha frente al SIDA. Los últimos datos oficiales son los de 2023, que indican una ligera reducción de contagios en Andalucía, y por primera vez la comunidad autónoma lograba situarse por debajo de la tasa de 6 nuevos casos de VIH por cada 100.000 habitantes. En total, en el año 2023 se registraron 507 casos, lo que supone un descenso cercano al 10% con respecto al año anterior, a 2022. En Málaga, en total, en 2023 se notificaron 119 nuevos casos de VIH en la provincia frente a los 126 de 2022. Para afrontar y para contarles todos estos datos con detalle, tenemos esta mañana a Alicia Cueto, es presidenta de Asimás. Bienvenida. Muchas gracias. Alicia, todo un clásico, ¿eh? Sí. Además siempre nos dice, solo me invitáis una vez al año, cuando se acerca el 1 de diciembre. Es verdad. Y siempre hacemos propósito de enmienda y decimos, decimos, vamos a hacerlo cada 2 o 3 meses, pero efectivamente, luego, bueno, lo repetimos. Eso. Esta vez lo vamos a hacer. Y tenemos hoy a Paqui Ruiz, ella es psicóloga de la asociación, psicóloga clínica también, y además tiene un historión que nos van a contar poquito a poco, porque fue de las primeras, la primera en ir a la asociación. Pues sí, porque yo acabé la carrera en el 92 y a los 2 o 3 meses empecé de voluntaria. En un contexto en el que el SIDA no es lo que es ahora. No existía el VIH, era SIDA, y SIDA era muerte, y además muerte rodeada de misterio, de cuidado si te pica un mosquito, cuidado si te abrazan, cuidado que pertenece solo a unos grupos de personas con las que ninguna nos vemos identificada. Y en ese contexto llegó Paqui, y dice, aquí estoy yo, para ayudar en lo que haga falta. Bueno, yo iba muerta de miedo porque no tenía ni idea. pero bueno. Nos dieron mucha formación después, pero al principio nada, no había nada. Al principio todo se basaba en la buena voluntad, ¿no? Y en las ganas de ayudar. Yo empecé a formarme con temas de terminales, porque yo iba a las viviendas y a los hospitales porque la gente estaba terminal y se moría. Mucha gente. Entonces empezamos por ahí. Tremendo. Para volver otra vez al presente que tenemos ahora, me gustaría preguntarle a Alicia cómo afronta Asimás este Día Internacional de Acción contra el SIDA. A ver, ¿qué vamos a hacer? Pues con muchísima energía y somos muy pesadas, reincidiendo en lo mismo desde hace años. Cuando tú decías los datos, pues mira qué pena que estemos hablando de los datos de 2023. Claro, esto se lo he dicho yo también, hay que actualizar los datos un poquito. A la consejería, hay que decírselo a la consejería, que es quien maneja los datos. Cuando el día 1 de diciembre de 2025 demos datos, estaremos hablando del año que ya ha pasado. O sea, una de las... que ha pasado y que ha pasado prácticamente ya también el 25. Y que no tiene nada que ver, las realidades del año pasado con las de esta, pues no tienen nada que ver. O sea, los datos indican que hay un descenso en el VIH, parece que hay una indicación de eso, pero también, si continuamos leyendo, vemos que hay un aumento en el contagio, en la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Entonces, además lo hablamos el año pasado, ¿eh? Todos los años. Es que seguimos hablando de la misma... Siguen subiendo. Y en Málaga, bueno, que seguimos siendo... ¿Se nos ha olvidado ya todo lo que habíamos aprendido? A lo mejor es que no queremos darle la importancia que realmente tiene, porque si seguimos con eso, como es algo que está tapado, que nadie llega a una cafetería a decir, tengo una gonorrea que me trae mala. Eso no lo decimos, porque pertenece a nuestra intimidad y además forma parte de nuestra vida sexual. Las sexualidades siguen siendo un tabú, aunque haya ruido de vez en cuando y hablemos y pongamos palabras en inglés y todo, pero la sexualidad en sí sigue siendo un tabú. Paqui, que además de todo es sexóloga, nos lo puede explicar mucho mejor. Bueno, sigue siendo un tabú, Paqui, yo no me puedo creer que ya en pleno siglo XXI... Bueno, también es una de las cosas por las que se mantiene es porque
primero no nos sentimos en riesgo de que nos pase nada negativo. Luego las personas seropositivas pues están saludables, no se notan, no tienen nada, y luego nunca pensamos que nos va a tocar a nosotros, igual que en los accidentes de tráfico sigue habiendo accidentes de tráfico, y el principio más de la parte psicológica es que se transmite a través de una conducta que es gratificante, que es placer, y uno piensa en la inmediatez, no piensa en que... Y luego el VIH no es como cuando te da un calambre, que puedes tardar 10 años en tener alguna sintomatología antes de tú hacerte la prueba. Entonces, solo es probable, esa es la base que hay, digamos, conductual. Es probable, no es seguro que te toque una transmisión de una ITS o VIH, y luego no es inmediato. Entonces, los castigos funcionan si son inmediatos. Si no, no funcionan. Con la falta de inmediatez de los síntomas, enlazamos con uno de los problemas que sigue rodeando al VIH y a la ITS, que es el diagnóstico tardío. Claro, y ¿Por qué? que Pues eso siempre lo decimos, que realmente no están diagnosticados todos los que tienen para VIH. Para nada. Uno de los problemas es eso, lo que tardamos en saber, en conocer cuál es nuestro estado de salud. Desde ASIMA hacemos mucho trabajo durante todo el año, incluido el verano y otros meses que no son diciembre, en este tema. Y es curioso porque hace poco hablábamos con unos médicos y decían, nosotros le pedimos siempre a los médicos y a las médicas de atención primaria que igual que nos miden el colesterol y el ácido úrico con el VIH, pues lo que nos contestaban ellos es, buah, tú no sabes cómo se pone la gente cuando yo le digo, oye, te voy a pedir la prueba del VIH, porque se sigue viviendo como un insulto. Pero bueno, al revés, si es... ¿Qué te has creído? ¿No me va a hacer la prueba de VIH a mí? ¿Por qué? Es que sigue siendo... El VIH clínicamente maravilloso. Tenemos tratamientos que ya estamos hablando de una inyección cada 6 meses. O sea, clínicamente una maravilla, pero socialmente se ha avanzado tampoco, y es tan triste repetirlo una y otra vez y conocer cuáles son las causas, que como bien ha explicado Paqui, tenemos algunas controladas, y que no pongamos remedio, pues bueno. Sigue habiendo estigmas en torno al VIH, ¿eh? Mucho. Yo hace tiempo que dejé de trabajar en la asociación y veo algunos pacientes voluntarios y luego gente que viene, yo trabajo en privada, que no quiere ir a la asociación y que viene a privada. Y el estigma es exactamente igual. Sí. Igual. O sea, la gente puede decir, la mayoría de las personas, tú dices, ¿por qué no viene nadie? Hay que visibilizar. Sí, claro. Y ahora tu vecino, tu novio, tu amigo, y la gente no dice que tiene VIH hasta que no conoce un poquito más a las personas, porque hay rechazo y sigue habiendo. Bueno, entonces yo en privado, gente absolutamente normalizada y bien, está igual y el miedo es el mismo. O sea, que seguimos teniendo asociado el VIH, prejuicio, claro, a todos estos prejuicios. Pero además, y miedo. Si lo hacemos en primera persona, yo creo que si hacemos una reflexión en primera persona, o sea, si yo tengo una peque de 2 añitos y medio que va a la guardería y estoy encantada con su profe, pero si sé que tiene VIH, ay, ¿no me va a dar un poquito de miedo? A ver si se corta la profe, a ver si... Pues mucha gente quitaría a su niña de la guardería. O si voy a comprar embutidos, el charcutero resulta que encantado y me busca uno embutido maravilloso con muy poquita grasa y eso es positivo. Pues habría mucha gente que no iría a esa charcutería. O cualquier profesión, cuando en la época del 1 de diciembre que venga una persona seropositiva, lamentablemente la imagen que se sigue dando son personas que han contraído el VIH a través del consumo de tóxicos, que tienen unos rasgos muy marcados, que me hacen sentirme alejada de eso, no aparece... ¿Y ese pues, es el perfil de la persona que tiene VIH a día de hoy? Para Pregunto. nada, Es un tanto para por ciento muy el perfil pequeño. es nuestro perfil, Claro. gente guapísima, que estamos aquí las tres, normalísima, con una vida pues de lo más mediocre, si queremos, no necesitamos... Nada, simplemente con relaciones sexuales, afortunadamente, nada más, no hay otro requisito. A mí me cuesta trabajo, pensar que todavía tenemos ese flujo relacionado con el VIH. Bueno, porque el miedo es una enfermedad que ha sido terminal muchísimo tiempo y la gente reacciona con miedo, entonces no tiene miedo. ¿Y qué hacemos para quitar esos miedos? A ver, ¿qué podemos hacer? Hablar mucho de infecciones de transmisión sexual
y sobre todo de sexualidades. Bueno, vamos a hablar yo de sobre sexualidades. todo del uso de los métodos anticonceptivos, por favor, Que tenemos del preservativo, por Dios. Yo durante mucho tiempo he sido la chica estupenda que venía repartiendo preservativos. Sí, sí, lo porque sé. además has entrado en el plató y te han preguntado, ¿has traído? Siempre vengo con preservativos para repartir, como los Reyes Magos, que no me han llamado nunca para la cabalgata, pues yo reparto preservativos. Pero es que ahora tenemos muchas más herramientas, tenemos sistemas para prevenir el VIH antes de tener relaciones sexuales. Tenemos herramientas para prevenir el VIH después de las relaciones sexuales. Pero si no se conocen, si lo tapamos debajo... ¿Y tú crees que no se conocen, Alicia? No se conocen. Y además tiene que ir acompañado de una buena educación sexual, como todo. No basta... Sé que me tomo una pastilla, la tomo... No. Porque claro, eso le voy a preguntar a Paqui. Claro. Tenemos una buena educación sexual, empezando por la base. Tenemos educación sexual. No una buena ni mala, tenemos educación sexual. Muchísimo menos. Yo cuando terminé había una campaña en el ayuntamiento que íbamos a todos los institutos dando una campaña de prevención con la Sociedad Malagueña de Sexología. Estuvimos 20 años haciendo campañas. Ahora en los institutos, en los colegios, no hay educación sexual. Y a los alumnos tampoco, a los niños de instituto. Pero es que yo, en la facultad, por ejemplo, de psicología, antes había algunas asignaturas de tema de sexualidad y ahora en el máster profesionalizante sí hay, pero a lo largo del grado no se da nada de sexualidad. Me gustan el papel que hacemos las entidades sociales, que vamos a los institutos, vamos a todos lados a dar taller y charlas de sexualidad, pero claro, hace falta recursos para eso, si no hay una inversión en recursos. ¿Y no hay recursos? No hay recursos, hay muy poquitos recursos, como siempre. Se hacen con la voluntad, con la buena voluntad, con las ganas. No es suficiente, me parece un tema tan transversal a todo lo demás y tan importante como para que hubiese realmente una inversión seria, económica, para estos temas, pero... No hay un planteamiento serio de, oye, vamos a atajarlo. Y luego, recursos. Hace ya varios años que cerraron lo que era la UPAS en Málaga, un recurso maravilloso, Unidad de Promoción y Apoyo a la Salud Sexual, con un equipo maravilloso. Pues algo que funciona, ¿lo quitamos? No parece que haya una preocupación realmente interesante para estos temas. Si algo que sabemos que funciona, que sirve de ejemplo para otras provincias, lo cerramos... Pues los datos nos dicen lo contrario, porque cuando suben las enfermedades de transmisión sexual es porque algo estamos haciendo mal. Yo no digo nada, no utilizar el preservativo. Claro. O sea, lo que pasa es que el VIH, como hay tratamiento pre y post, y se transmite muy poco, o sea, otra enfermedad de transmisión sexual, el índice de transmisión es muchísimo mayor. Mucho más alto, Si no, seríamos seropositivos todas. Pero es que eso es señal de que no se usa preservativo. Si han subido la ITS... Claro, porque la PrEP, o sea, el tratamiento que hay antes de la exposición y después es una barrera frente al VIH, pero no frente al resto de enfermedades de transmisión sexual. De ahí vemos la subida. Bueno, Málaga siempre ha tenido, hemos sido la primera en esto, como el alcalde siempre habla de lo que pone el escudo de una acogedora ciudad, pues seguimos siendo muy acogedoras. Pues tenemos un índice y estamos alto, en el top, claro. Estamos en el top también de históricamente enfermedades. Es un dato que a mí intercambio de personas, mucho turismo, mucho barco, mucho turista. Bueno, Alicia, que nos quedamos sin tiempo. Lo más importante, ¿con qué nos quedamos de cara al 1 de diciembre? A ver, ¿qué es vamos lo que a normalizar a nuestra atención primaria. Vamos a ir, la próxima revisión que tengamos, vamos a pedirle, y mírame también, además del colesterol, que es muy importante, el VIH. Hombre, el colesterol es muy importante, pero el VIH también, claro. Sí. En fin, muchísimas gracias, Alicia, Paqui. Mil gracias a las dos por haberme acompañado esta mañana. Nosotros ahora sí estamos llegando ya al final del programa, pero saben que antes de despedirnos nos gusta siempre contarles algunas de las actividades que van a tener lugar en la ciudad, en nuestra agenda cultural.
Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con la exposición de Malagueñer ilustrando la ciudad, que se puede visitar hasta el 29 de noviembre en el Ateneo. Con ella les decimos hasta mañana, cuando volvemos a partir de las 11:30 de la mañana para seguir contándoles todas las historias de la ciudad. Gracias.